Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy me acompañáis a visitar y conocer una yeguada de caballos pura raza español, estirpe cartujana, la yeguada Cartuja Hierro del Bocado. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Buenos días, nos encontramos en Jerez, un rinconcito de Andalucía donde el caballo es uno de los principales protagonistas. Jerez de la Frontera, en concreto en la yeguada Cartuja Hierro del Bocado. Nos invitaron a conocer esta yeguada, las instalaciones, los ejemplares y el espectáculo, y no tiene desperdicio, así que os venís conmigo y os voy a ir enseñando y explicando un poquito sobre ella. Bueno, yeguada Cartuja Hierro del Bocado es la ganadería más antigua del mundo dedicada al caballo, pura raza español, estirpe cartujana. Tiene 5 siglos de historia tras sus espaldas y un prestigio que traspasa las fronteras. Como digo, se ubica en Jerez de la Frontera, en concreto en unas instalaciones de una finca de más de 260 hectáreas en las que casi 300 ejemplares del caballo pura raza español estirpe cartujana son el testigo de un pasado y un origen de sangre y pureza únicos. Así que vamos a ir conociendo todo, porque nada más llegar tuvimos esta maravillosa vista. Aquí estaban entrenando, calentando algunos de los ejemplares que luego iban a enseñarnos en el espectáculo que tenían preparados. Estuvimos bastante rato aquí, pudimos verlos detenidamente. Había jinetes practicando doma clásica, enganches, también pudimos ver alguna cobra de yeguas. Así que os dejo con las imágenes porque son realmente espectaculares estos caballos. Yo disfruté muchísimo la visita y estoy eternamente agradecida a esta invitación y a poder conocer esta yeguada desde dentro. Y antes de hablar sobre los ejemplares que tienen en esta yeguada, voy a contaros un poquito más sobre su historia y realmente dónde se encuentra. Como he dicho, está en Jerez de la Frontera y en concreto se encuentra en los terrenos que ocupa la antigua dehesa de la Fuente del Suero, que están adyacentes al monasterio de la Cartuja de Jerez de la Frontera. La historia de la yeguada se remonta a la antigüedad clásica, y es que el prestigioso ganadero de estas tierras, Virgilio, describió con fascinación lo armónico de los caballos del sur peninsular, y Publio Cornelio Escipión atesoró en su mansión romana caballos de la Baja Andalucía. Posteriormente, en el siglo XIX, Pedro José Zapata salvó esta ganadería de su desaparición, adquiriendo los mejores ejemplares y marcándolos empleando un nuevo hierro con un bocado, que es lo que da así el nombre a la yeguada actual, tal y como la conocemos, la yeguada Cartuja Hierro del Bocado. Ahora mismo estamos visitando, como veis en la pantalla, las instalaciones donde están alojadas las yeguas con los potros. Están juntos siempre hasta su destete y hasta que se van separando o vendiendo. Y lo que más me gusta y lo que más resalto de estos es que están en paddock, están en semi-libertad y tienen bastante espacio. De hecho, algo que me llamó mucho la atención de la yeguada Cartuja Hierro del Bocado es que son autosuficientes en relación a la alimentación que se le da a los ejemplares, a los animales, y es que ellos mismos cultivan en sus terrenos toda ese heno, esa alfalfa que después se le da a los caballos, y creo que eso le aporta un valor mucho más importante a esta yeguada.
Como decía, os sigo contando un poquito la historia. En el siglo XXI, los monjes cartujos cedieron al Estado el derecho de uso del hierro de la campana y en el año 2002, coincidiendo con la marcha definitiva de estos monjes, se vendió el hierro a Expasa. Actualmente, Expasa es una empresa pública que es responsable de la gestión de la yeguada y, como digo, pues desde 1983 esta yeguada forma parte del patrimonio del Estado. Tiene, como habéis ido viendo, bastantes instalaciones dedicadas a la crianza, al estudio y a la mejora de la estirpe cartujana y sí que también ofrecen servicios genéticos. Una vez que visitamos todas las instalaciones, pasamos a la pista cubierta, que es impresionante. La verdad es que el sitio es espectacular y os recomiendo que vayáis a visitarlo si os gustan los caballos, porque vais a disfrutar muchísimo. Es una visita extensa, también se ve el museo y se van viendo también los sementales de la yeguada. Y aquí ahora mismo estamos viendo el espectáculo que nos ofrecieron. Soltaron a todas las yeguas con los potros en primer lugar y hicieron una demostración de manejo en campo, que la verdad que fue muy bonita. Os voy a ir dejando por aquí algunas imágenes porque disfruté, como digo, muchísimo esta visita y yo estoy segura de que volveré muy pronto. También mencionaros algunos de los servicios que tienen que me parecen más relevantes y es que la yeguada Cartuja es también un centro de reproducción que ofrecen desde inseminación artificial, transferencia embrionaria, envío de semen, congelación y banco de semen y tienen un amplio catálogo de sementales y alquiler de vientres. Además de ello, os tengo que decir que en el año 2019 la yeguada Cartuja fue designada Centro Nacional de Referencia Equina por el Ministerio para el desarrollo de actividades de fomento del sector equino en España. Ahora estamos viendo una parte del espectáculo y en este caso son trabajos pie a tierra, en concreto dentro de la alta escuela, de la disciplina de alta escuela. Hay una parte de trabajos pie a tierra que siempre me llama mucho la atención porque me parece que tiene un valor bastante importante y que es bastante complicado y la verdad es que me encanta verlo porque visualmente también me parece una auténtica obra de arte. Así que bueno, os voy a ir dejando estos trocitos para que vosotros también lo vayáis disfrutando. Sin duda mi parte favorita fue este número de Doma Natural. Me parece tan especial la conexión que tenemos o que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, de los siglos con estos animales, que ver estos números me pone la piel de gallina porque creo que aquí es donde realmente se ve la esencia y esa conexión que el ser humano tiene con los caballos. Y si os fijáis bien, en este caso la persona va indicando al caballo los movimientos que debe ir haciendo y lógicamente aquí parece muy fácil, pero esto lleva muchas horas de trabajo detrás y sobre todo lleva a conocer muy bien al caballo, saber
saberle indicar los ejercicios correctamente y saber interpretar muy bien los gestos del caballo y además enseñarle al caballo a interpretar tus gestos, con lo cual me parece que es un trabajo muy difícil de hacer y muy importante, y creo que todo el mundo debería trabajar doma natural con su caballo, y yo pues espero en un futuro, cuando tenga mi caballo, poder trabajar algunos de estos ejercicios. Así que bueno, la verdad es que aquí podéis ver cómo siempre le premia una vez que realiza el ejercicio, y cómo las indicaciones son muy claras y el caballo las entiende perfectamente. Turno ahora para una cobra de 9 yeguas, y si os fijáis en los collares que lleva cada yegua, son muy bonitos porque llevan el hierro de la yeguada y me parecen preciosos. Y aquí ya sí que sí, Yeguada Cartuja me ganó, me robó el corazón soltando todos estos potrillos de este año, que madre mía, fueron un revoltijo en la pista durante un tiempo. Luego metieron a las madres y fue maravilloso ver cómo cada potro iba buscando hasta dar con la yegua, con su madre, y la verdad que fue unos momentos muy, muy bonitos y muy especiales que me voy a llevar con mucho cariño de esta visita. Y como dato curioso, no sé si os habéis ido fijando a lo largo de todo el vídeo, si os gustan los caballos y estáis familiarizados mucho con este animal, ya lo sabréis, pero si no tenéis mucho contacto con caballos, no sé si os habéis fijado que todos los ejemplares adultos que os he ido mostrando en el vídeo, tanto yeguas como sementales, eran principalmente tordos, algún castaño, pero casi todos, por no decir el 99%, eran tordos, y es que el caballo pura raza español, sobre todo estirpe cartujana en su mayoría, son tordos, aunque esto ya hablaré por qué en otro vídeo, pero bueno, digamos que se han ido seleccionando esta capa. Y sin embargo veis que la mayoría de potros son en tonos más oscuros, la capa es más oscurita, y es que los potros tordos no suelen nacer tordos. Probablemente la mayoría de estos caballos en un futuro, cuando sean adultos, sean de capa torda, pero al nacer los tordos nacen con un pelaje más oscuro, y con las mudas de pelo sucesivas van perdiendo este color y se va haciendo cada vez más canoso el pelo hasta tener capa torda. Así que bueno, no sé si sabíais esto, imagino que muchos de vosotros sí, pero por si alguien no lo sabía, pues me parece un dato bastante curioso y que no todo el mundo se fija. Y por último, para terminar esta impresionante visita a Yeguada Cartuja, pudimos visitar el espectacular Guadarnés, así como el Museo de Carruajes.
pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta y dejadme abajo en comentarios qué otros sitios os gustaría que visitáramos. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y ser felices. ¡Chao!